Bienvenido, viajero sin fronteras. Yo soy Michelle Uzumaki. Abro portales, creo historias con miles de aventuras que esperan por ser escuchadas y vividas. ¿Qué piensas que hubiera pasado si empieza mi misión? Dejo realidades con fuego y pasión. Cruzo animes, novelas, mundos infinitos. Cada línea que escribo crea miles de posibilidades. Soy la voz que transforma el destino que guía, esperando al viajero digno de vivir. Si estás listo para vivir esta nueva realidad conmigo, continúa. Sin más bla, 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 empecemos. Cuando no puedes cambiar el tiempo, pero tampoco puedes avanzar, ¿qué queda? Hermione aprende a ser la protagonista de su propia historia. Después de la guerra sigue sin adaptarse del todo, pero sabe que no puede hacer nada más que seguir adelante hasta que un obsequio de Dumbledore la envía nada más y nada menos que al pasado. Esta vez no están ni Ron ni Harry para ayudarla. Desvelar estrellas por Coco Artist. Ya saben Uzumakis, esta historia no es mía y ya está terminada, todos los derechos a sus respectivos autores. Ahora sin más bla, 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 empecemos. Capítulo 1. Octarino. Para quienes son nuevos en esto, hola. Por favor, tengan paciencia con los primeros capítulos, que pueden resultar un poco laboriosos. Me desanimaste con votos flexibles, pero yo, aunque intentarías desesperar el estrellas con juramentos, debería decirse, señor, no se va. William Shakespeare, Cuento de invierno, 19 de septiembre de 1999, anochecer. Hermione Granger desapareció del salón de la madriguera durante la fiesta de su 20º cumpleaños, dejando un montón de papel de seda azul arrugado y una nota en el lugar donde sus pies habían estado una fracción de segundo antes. En medio de la confusión y los gritos que siguieron, Harry Potter recogió el trozo de pergamino color crema, lo leyó, más desconcertado que preocupado. Hermione, con mis más sinceras y profundas disculpas, y amor, debemos recordar que el tiempo es cualquier cosa, absolutamente todo, menos lineal. Dumbledore. Aunque llevaba más de 2 años muerto, Harry no necesitaba su firma para reconocer la peculiar caligrafía de su antiguo director. Por un instante, devastador, pensó que aquel gran hombre aún podría estar vivo. La esperanza le invadió como una náusea y luego se desvaneció. Harry releyó la nota. No tenía absolutamente ningún sentido. ¿Dónde diablos se había metido Hermione? ¿Por qué Dumbledore le enviaría su amor? Quizás era una broma o algo así, pero esa era la letra del director. Del exdirector. Había sido. ¿Qué ocurre, Harry?, preguntó Ginny, con una voz clara que se abrió paso entre el pánico y la confusión que la rodeaban. No entiendo, respondió, sin dejar de mirar la extraña nota. Bueno, es de Dumbledore. ¿Alguien vio que era el regalo? Me pareció una especie de globo terráqueo. Arthur había tenido la mejor vista. Continuó, con algo dentro, quizás una casa, y algo que parecía nieve. Brilló y luego ella simplemente, ya sabes, desapareció. Se dejó caer pesadamente en la silla, y su rostro recuperó parte del tono grisáceo propio de la vejez y los años de la guerra. ¿Dónde está?, preguntó Ron en voz alta. Volvería a gritar si no le explicaban rápidamente la ausencia de Hermione, aunque nadie podía saber la respuesta. No lo sé, Ron, pero creo que hay algo que podemos preguntar. ¿Qué? El retrato de Dumbledore. Ah, ya veo. Hogwarts. Entonces, Ron se animó al pensar en tener algo proactivo que hacer. Probablemente regrese pronto de todos modos. Estará bien si es Dumbledore. Hogwarts, asintió Harry con vehemencia. Estaría bien si fuera Dumbledore, pero solo a la larga, señor Potter. Bienvenido, bienvenido. Permítame. Ah, ahí está. Las grandes puertas se abrieron de par en par mientras el hombre continuaba. Y señor Weasley también. ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¿Está la directora en su despacho?, le preguntó Harry bruscamente. Por el momento no, pero le acompañaré a su despacho. Soy el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, señor Potter, en East Flum, a su servicio. El hombre prácticamente hizo una reverencia. Fue muy incómodo. Gracias, profesor Flum. Empezamos. Sí,
Sí, por supuesto. Por aquí, señora, por aquí, por favor. Desde la madriguera, llegaron en menos de una hora al despacho de McGonagall, aunque tardaron un poco más en librarse de la fastidiosa profesora nueva. Harry esperaba que el correo siguiera maldito. Hola, profesor, dijo Harry al retrato de Dumbledore una vez que estuvieron solos en el despacho. Su antiguo mentor se despertó con un sobresalto poco convincente. Hola, querido muchacho, y hola, señor Weasley. Qué gusto verlos a ambos tan bien alimentados. ¿Cómo les va en el mundo?, le sonrió con cierta melancolía, mientras sus párpados comenzaban a caerse de nuevo. Está bien, profesor, pero Hermione ha desaparecido, anunció Ron en voz alta antes de que Harry pudiera continuar. Ha desaparecido y todo por tu culpa. ¡Ay, Dios mío! No hace falta que grite, señor Weasley. ¿Ya ha llegado el momento? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Parece que fue ayer cuando estaba aquí, o quizás fue ayer. Claro que también han pasado años, se interrumpió un instante y luego pareció animarse. El tiempo, queridos muchachos, es algo muy extraño, ¿saben? Se mueve a una velocidad vertiginosa cuando quiere, y cuando no, avanza más despacio de lo que uno puede soportar. La señorita Granger ya se ha ido. Bueno, ahí lo tienen. Supongo que la verán pronto. ¿Pero dónde está?, rugió Ron. Bueno, puede que la señorita Granger ya esté en Hogwarts. El tiempo avanza a un ritmo muy diferente cuando es necesario, como ya le he explicado. Dumbledore volvió a cerrar los ojos y dejó escapar un suave ronquido. Aquí, en el castillo, ahora no me ha escuchado, señor Weasley. No la encontrará aquí. Ha ido a hacer lo que tenía que hacer, lo que siempre ha hecho. No entiendo, interrumpió Harry antes de que Ron pudiera continuar. Por favor, profesor, ¿podría explicarlo con un poco más de claridad? ¿No es obvio? Me disculpo. La pregunta que hay que hacerse no es dónde está, sino cuándo está. El retrato pareció bastante complacido cuando esto logró silenciar a los dos jóvenes, quienes poco a poco intentaron comprender lo que decía. Sin embargo, el momento pronto terminó, y los demás retratos comenzaron a despertar de sus siestas vespertinas cuando Ron empezó a gritar. Dumbledore logró espabilarse antes de que terminara aquella diatriba. Esperaba no haberse delatado. Ojalá aún tuviera esos caramelos de limón para reanimarse. Había algo que provocaba una somnolencia insoportable al pasar todo el día en el cálido despacho, y reunir la energía para visitar sus otros retratos le resultaba cada vez menos tentador cuando podía quedarse allí, en la habitación que más amaba. Cuando Ron finalmente se sentó, con la cabeza entre las manos, Harry tomó el control una vez más. A ver si lo entiendo bien, señor. ¿Está diciendo que ha viajado en el tiempo? No lo entiendo. ¿Cambiará algo? La guerra ha terminado. Ah, Harry, lamento que las teorías del tiempo no se estudien más ampliamente. Seguro que recuerdas tu pequeño coqueteo con esas cosas, ¿no? La señorita Granger ha regresado porque siempre regresaba, si quieres verlo así. Prefiero pensar que el tiempo no es lineal, sino una cuerda enrollada. Pero nada cambiará a menos que ya lo haya hecho. Recuerdo su llegada perfectamente. Era una niña tan brillante y valiente. Aún así, es extraño cómo uno puede olvidar cosas con el paso de los años, ¿verdad? Claro que no había olvidado del todo su extraña apariencia, como iba a hacerlo, pero ahora es alguien muy diferente a mí. Pero el tiempo, por supuesto, no se parece en nada a una cuerda. Debes recordarlo, Harry. Acabas de decirlo, respondió el reacio Salvador entre dientes. Todos los momentos de la vida de Harry en los que se había sentido más limitado intelectualmente habían tenido lugar en su oficina. Así lo hice, pero era una metáfora, pronunció Dumbledore con alegría. El tiempo es como un tapiz o una cuerda, y sin embargo, por supuesto, no se parece en nada a ninguna de las dos. No obstante, si les ayuda a imaginarlo, podemos decir que la señorita Granger ha regresado. Pero me estoy desviando del tema. No sé cuándo decidirá, volver a sus vidas. Está muy ocupada. Puede que la encuentren bastante cambiada, Harry, y deben permitirle que comparta su historia como desee. Profesor, por favor, al menos cuando ha regresado, preguntó Ron, con más razón de la que cabría esperar. Parecía estar al borde del abismo, entre el asesinato y las lágrimas. Bueno, si estás seguro de que quieres saberlo, no hay nada que puedas hacer por ahora más que esperar a que ella te encuentre. Estamos seguros, interrumpió Harry, reprimiendo el pánico que sentía. Hermione, la única persona que nunca lo había abandonado. Hermione se quedó estancada en el pasado. Hermione, sola. Ella llegó a mi salón a finales de julio de 1944. 1944, ¿por qué entonces? Porque fue entonces cuando llegó, querido muchacho, hace tantos años. ¿Es que no has estado escuchando? Ahora, si me disculpas, es hora de mi siesta.
Pero fue entonces cuando, pero fue inútil, el retrato roncaba suavemente. Harry reconoció un despido cuando lo vio. Quiso gritar de frustración. El viejo cobarde, sabía quién seguía vivo y coleando, acechando en el pasado. Poco antes de la medianoche del 24 de julio de 1944 Albus Dumbledore disfrutaba de una tranquila velada en su biblioteca, con una generosa copa de Inferno Brandy. A pesar del clima templado, llevaba puestas sus zapatillas favoritas de terciopelo naranja. Contrastaban elegantemente con la seda verde bosque del pub sobre el que las había colocado, y un encantamiento refrescante las hacía muy cómodas. Era un placer usarlas en estos días. Albus escuchaba una de sus obras favoritas del dramaturgo mágico más importante de la época, Mungo William Starr. Era una espléndida historia sobre los muchos y divertidos malentendidos protagonizados por un grupo de personajes que se enamoraron de las personas equivocadas tras beber pociones de amor mal preparadas. A Dumbledore ya no le quedaba mucho espacio para el romance. 3 semanas antes, había derrotado al único hombre al que había amado en un feroz duelo. De hecho, era la primera vez en años que podía relajarse de verdad. Era inusual y, por lo tanto, especialmente agradable tener una noche para él solo. Poder sentarse a solas en su encantadora, solitaria y privada casa. Y entonces una joven apareció de repente en medio de su salón. Un instante antes estaba solo, al siguiente ella yacía boca abajo sobre la alfombra, junto a la chimenea apagada. La magia la envolvía, resplandeciendo con un color extraño, un color ancestral. No era de extrañar que las protecciones no la hubieran detenido. La curiosidad evitaba la violencia. Buenas noches, dijo en voz baja, sujetando su varita recién adquirida tras el pliegue de su túnica mientras la muchacha observaba la habitación con sorpresa. ¿Puedo preguntar quién es usted y cómo ha llegado hasta aquí? Su forma de vestir era sumamente extraña, piernas metidas en unos pantalones azules ásperos, brazos casi al descubierto por su ajustada blusa roja. Profesor Dumbledore, exclamó la chica mientras se incorporaba a toda prisa. Estaba seguro de no haber visto a esa chica jamás. Pero claro, él era bastante famoso. No era improbable que ella lo conociera, sobre todo si ella lo había buscado. La miró fijamente a los ojos maranes con toda su fuerza. Pero aquel camino no ofrecía respuestas, solo una habitación sin puerta ni ventanas, repleta de estanterías llenas de libros, cerradas con llave tras puertas transparentes pero impenetrables. Regresó por donde había venido. Se miraron fijamente por un instante, y él tuvo la extraña sensación de que ella sabía lo que él había intentado. Esto puede sonar extremadamente improbable, señor, pero creo que usted mismo me envió aquí. Hace unos instantes era 1999 y estaba celebrando mi cumpleaños. Abrí un regalo de usted y, antes de darme cuenta, estaba aquí. Él la escuchaba, fascinado al ver que apenas tomaba aire mientras divagaba a través de su escandalosa historia. Por muchos años que hayan transcurrido en lo que podríamos llamar el pasado, pero en realidad no lo es, por supuesto, porque no es mi pasado, sino tu presente, y supongo que ahora también es mi presente. En ese momento vio que sus ojos se nublaban ligeramente, pero no sé cómo explicarlo de otra manera. Ni siquiera me había dado cuenta de que se podía viajar tanto en el tiempo, aunque supongo que solo me han trasladado hasta la casa de los Weasley y el tiempo mismo se ha reorganizado a mi alrededor. Pero ¿por qué me envió aquí? El Dumbledore que yo conocía debió de conocerme antes, lo que significa que ya estaba aquí, ya que él me envió, es decir, que siempre he estado aquí. Señor, ¿cuál es la fecha? Albus Dumbledore no solía sorprenderse por las respuestas de quienes lo rodeaban, pero esta joven parecía tener una comprensión relativamente buena de las teorías del tiempo, al menos en lo que respecta a su comprensión del tiempo como algo ajeno a las dimensiones ordinarias, y también parecía inusualmente, incluso antinaturalmente, tranquila para su situación. Qué interesante era todo esto. Si decía la verdad, entonces más adelante en la vida él poseería tal poder y comprensión. Sería emocionante si fuera cierto, pero era algo que todos los teóricos de los viajes mágicos en el tiempo consideraban imposible. ¿Debo creer de verdad que yo mismo te envié aquí, desde 1999 hasta 1944? ¿Puedo preguntar si tienes alguna prueba? La única prueba que puedo ofrecer es el objeto que me diste, que creo que me trajo hasta aquí. Había una nota que decía, y aquí adoptó un tono de recitación, lo que le hizo sospechar que estaba citando textualmente, Hermione, con mis más sinceras y profundas disculpas y amor. Luego habías escrito, el tiempo, debemos recordar, es cualquier cosa, todo, menos lineal. Su admirable aplomo se mantuvo intacto mientras le extendía el globo terráqueo. Él señaló la mesa junto a su silla.
No se manipulaban a la ligera objetos de tal poder hasta que se certificaba su origen. Lo examinaré más tarde, señorita. Hermione. Hermione, ¿qué? Si se puede saber. Granger, pero supongo que si voy a quedarme aquí por un tiempo prolongado no debería usar ese nombre. Ya he infringido una de las leyes fundamentales de los viajes en el tiempo al hablar contigo y decirte que vengo del futuro. Pero me enviaste aquí, ¿te parece bien? Preguntó con ansiedad, sin darle tiempo a responder. ¿O habré cambiado las cosas? Pero claro, he estado aquí todo este tiempo. Siempre he estado aquí. Quizás todo lo que he hecho ya ha tenido repercusión durante mi vida y simplemente no lo sabía. Esto es realmente muy extraño. Creo que estoy empezando a entrar en pánico. Albus Dumbledore soltó una risita, por primera vez en semanas. Qué interesante era ella. Ansiaba pedirle que le revelara el futuro, suponiendo que decía la verdad, pero ¿podría soportar ese conocimiento? ¿El poder que le otorgaría? No, debía controlarse. Merlín sabía que la tentación de usar sus conocimientos sería demasiado grande. Agitó la mano y una botella de brandy infernal se elevó y vertió su contenido en un vaso que, apenas unos segundos antes, había sido un bolígrafo. Ella no pareció sorprendida por esta despreocupada demostración de magia sin varita. Un aspecto de la nota que ella afirmaba que él le había enviado sí lo desconcertó. Al parecer, le había expresado su amor. Que él le hubiera expresado su amor a una joven de 20 años indicaba un vínculo familiar o una amistad muy duradera. ¿Qué relación existe entre mi futuro y su pasado, señorita Granger? Fuiste mi director. Y bueno, no puedo decir mucho, pero había un mago tenebroso. Te opusiste a él, y yo también. Así que tuvimos cierta interacción, aunque limitada, fuera de Hogwarts. Hizo una pausa y pareció sopesar cuidadosamente sus siguientes palabras antes de continuar. Si te preguntas por qué me enviaste amor, no es algo que hayas expresado antes. Me sorprendió un poco, la verdad, pero quizás hemos pasado más tiempo juntos en este periodo. Pasaremos más tiempo juntos. Le explicaste a un amigo mío el gran poder del amor, que creías que nos ayudaría en la guerra. Si se le creyera, habría otro mago oscuro al que enfrentarse. ¿Acaso esto no tendría fin? En estos momentos me inclino a creer su historia, señorita Granger, pero se está haciendo tarde. Creo que debería irse a la cama y hablaremos mañana, cuando haya tenido un poco más de tiempo para asimilar la situación. ¿Tiene hambre, por casualidad? Un poco, la verdad. Siento que he recorrido un largo camino. ¿Dónde debería dormir? ¿Hay alguna posada cerca a la que pueda ir? Puedes quedarte aquí esta noche. Si te envié aquí, debí tener una buena razón. Hasta que descubra cuál es, te quedarás conmigo. Mi elfo doméstico te acompañará a una habitación y te traerá comida. Jingo, gracias, es usted muy amable. Le agradecería que tuviera la amabilidad de dejarme su varita. Es una pequeña precaución, ¿entiende? Dudó apenas un instante antes de dejar su varita sobre la mesa junto a él. De nuevo solo, Dumbledore miró el globo terráqueo, que brillaba contra la caoba de la mesa. La nieve mágica en su interior se había asentado y comprendió que la casa que había dentro era su casa. Esta casa, ahora que la chica se había ido, parecía más probable que se tratara de algún tipo de arma. No respondía a ningún diagnóstico de magia oscura, así que finalmente la recogió. Una vez más, el globo comenzó a brillar con ese extraño color, y en un abrir y cerrar de ojos se encontró sentado en el despacho del director de Hogwarts. Estaba lleno de muebles y pertenencias que reconoció como suyas y no de Armando Dippet. Frente a él, detrás de aquel gran escritorio, se encontraba una versión mayor de sí mismo. Hola, se saludó cortésmente. ¿Dónde estamos? Estamos simplemente dentro de tu mente. No me he transportado a través del espacio y el tiempo. He dejado una huella en el globo, como un retrato. No durará mucho y se desvanecerá cuando regreses a ti mismo, así que debemos ser concisos. Recuerdo lo desconcertado que estaba por la presencia de la señorita Granger, así que permíteme explicarte. Ella es importante, y debes confiar en ella plenamente. A veces puede parecer tentada, pero ten fe en ella. En mi recuerdo de la época que ahora vives, adopté a la señorita Granger como prima para encubrirla. Se convirtió en la hija de Sir Dick Dearborn, quien amablemente aceptó la mentira. Debes ayudarla a desarrollar todo su potencial. ¿Por qué esta chica? Sencillamente porque siempre ha sido ella, una de las grandes paradojas del tiempo. Ella vino a mí, enviada por mí mismo, y por eso te la envío a ti. Irá contigo a Hogwarts, y tú la instruirás como tu aprendiz personal. Será la hija que nunca tendremos. Necesita su compañía ahora más que nunca. No poder indagar en su mente, no poder ver el futuro, es una tentación demasiado grande. No puedo hacerlo. Si te rindes, aprenderás cosas que no querrás saber ahora. Serás como Cassandra para ti mismo.
Su mente siempre ha sido organizada, pero el hechizo que la envió de vuelta la ha bloqueado por completo. Tendrías que causarle un gran daño para ver lo que hay dentro. Llévala a Hogwarts y podrá ser tus ojos y oídos entre los estudiantes, además de una digna receptora de tu conocimiento. Haz de ella tu legado para ayudar a mantener nuestro mundo a salvo incluso cuando hayamos emprendido la próxima gran aventura. Y, por supuesto, ella puede ayudarte con el más grande y secreto de tus descubrimientos, como enviarla aquí. El anciano Dumbledore se interrumpió y sus ojos brillaron con picardía. Quizás también necesites, modificar algunos registros de nacimiento. Después de todo, ella necesitará tener parientes. Hay ciertas personas, un estudiante en particular, que podrían sentir curiosidad por su origen si surgiera de la nada. De todos modos, sentirá curiosidad por ella, debido al favor que le muestras. Permítele ese interés, pero no puede saber la verdad. Ahora que te he contado todo lo importante, querido, es hora de despedirme y desearte buena suerte. De repente, la habitación se convirtió en una niebla y Albus se encontró de nuevo sentado junto al fuego, mirando un globo terráqueo ahora vacío, con mucho en qué pensar, varios favores que reclamar a viejos amigos y un estudiante al que vigilar aún más de cerca. Nota de autor. Pido disculpas a todos los que, como yo, prefieren seguir el canon al pie de la letra. He adelantado un año la derrota de Grindelwald a manos de Dumbledore. Este fanfic es mayormente canónico, hasta 1998, pero pueden interpretarlo con flexibilidad. Capítulo 2. Dearborn. No conviene quedarse estancado en los sueños y olvidarse de vivir. J.K. Rowling. Hermione no pudo conciliar el sueño fácilmente la primera noche de 1944. Permaneció despierta, inquieta y aterrorizada durante horas en la hermosa habitación de invitados con paneles de madera de la casa del profesor Dumbledore. La noche era cálida y, a través de la ventana abierta, podía oír los suaves sonidos del campo nocturno, el ulular de los búhos y el mugido lejano del ganado. No había forma conocida de regresar. El hechizo utilizado para enviarla aquí era conocido, al parecer, solo por un futuro Dumbledore. Ella sería de mediana edad antes de haber nacido. Nadie había avanzado jamás en el tiempo. Hermione podría haber perdido a todos sus seres queridos en un instante. Podría morir antes de volver a verlos. En el mejor de los casos, esperaría 55 años. Ya había vivido muchas cosas en los 9 años transcurridos desde que entró en ese mundo maravilloso y peligroso por el que tanto había luchado para hacerlo seguro. Pasarían los años rápidamente, difuminando sus rostros en un recuerdo lejano. Recordaría a sus padres sin esa leve mirada de desconfianza y miedo, como se veían en los días previos a que comprendieran de lo que su hija era capaz. Entonces, otro pensamiento, además de todo su horror íntimo, tendría que revivir la guerra. Tom Riddle caminaba libremente en esta época. Este año asumiría el cargo de prefecto jefe. Tom Riddle, que ya había matado a 3 personas. Tom Riddle, que había enviado a su propio tío a Azkaban en su lugar. Tom Riddle, que se convertiría en Lord Voldemort. Nadie en el mundo conocía sus secretos, excepto ella. Ni siquiera Dumbledore podía sospechar la magnitud de su ambición y maldad. Una nueva carga para ella. En ese preciso instante, él yacía vivo en su cama en el orfanato. Podía aparecerse en Londres, matarlo y acabar con todo. Más fuerte aún que esa cacofonía era esto, ¿por qué estaba ella allí? ¿Qué había hecho? ¿Acaso su presencia había afectado la época en la que viviría su yo más joven? Fuera lo que fuese, cualquier efecto que hubiera tenido ya se habría sentido. En teoría, todas las obras sobre viajes en el tiempo de esta magnitud teorizaban que ella no podría cambiar el pasado, porque sabía lo que iba a suceder. Si intentara asesinar a Tom Riddle, no podría. Su hechizo fallaría, algo se interpondría, su varita sería contraproducente, pero la tentación de intentarlo era fuerte. Hasta donde ella sabía, las teorías nunca se habían puesto a prueba. La ausencia de registros de visitantes del futuro indicaba que nunca se había divulgado, o quizás ni siquiera inventado, ningún medio para viajar al pasado, hasta ahora. O no ahora, sino cuando Dumbledore lograra encontrar el camino, o ella lo hiciera, o alguien lo hiciera y se lo contara a Dumbledore. La única prueba de que aquello fuera posible era su propia presencia. Y, tal vez, ese era el pensamiento más aterrador de todos. Probablemente era la única persona que había viajado fuera de su propia época. El salto mágico al pasado más largo registrado había sido de 1 año, y se trataba de un miembro particularmente obsesivo del Departamento de Misterios que había encantado su giratiempo para que girara 8.760 veces. Tuvo que pasar todo el año escondido de su familia, amigos y de sí mismo. Se suicidó 3 años después.
Cuando alguien intentaba retroceder en el tiempo más de un año, el reloj de arena del giratiempo simplemente se hacía añicos. Estaba atrapada. Tendría que revivir la guerra. Murió. Su mente repetía las mismas preguntas una y otra vez, pero no le brotaron las lágrimas. Era demasiado grande. Permaneció allí tendida, con los ojos secos, inquieta y asustada. En esta habitación no había ningún reloj que marcara el paso de los segundos, los minutos, las horas. Demasiadas noches sin dormir, demasiadas hasta que pudiera volver a casa. A medida que su realidad se iba configurando hasta convertirse en algo que podía imaginar, una fría devastación se extendió, pero ella no lloró. 55 años en el pasado la habían sacudido hasta hacerla darse cuenta de que no había estado bien. Se había sentido vacía desde la guerra. Había pasado más de un año sintiéndose insensible, rodeada de sonrisas tensas por la pérdida, y no se había dado cuenta. Se había ocupado ayudando a reconstruir lo que había sido destruido, devolviendo a sus padres a su hogar y recuerdos y aceptando que tal vez nunca volverían a confiar plenamente en ella, con los Weasley de luto, estando con Ron, sus Stasis. Hermione yacía con los ojos secos en la elegante habitación de invitados, mirando fijamente a la oscuridad, reflexionando sobre su situación. Recordaba datos sobre viajes en el tiempo, fechas y el número exacto de vueltas necesarias para repetir un año entero. Quizás si pudiera contar el reloj de arena en su cabeza hasta 8.766 veces, lograría acallar sus propios pensamientos. No fue así. La parte de Hermione que tal vez siempre sería una colegiala no podía olvidar que el profesor Dumbledore había sido su director y que, de alguna manera, estaban desayunando juntos, a solas, en su casa. Hizo un esfuerzo consciente por mostrarse animada a pesar de su cansancio y, durante los primeros 15 minutos, se limitó a hablar cortésmente sobre su obra, que había leído extensamente. Tras terminar su segunda taza de té, se aclaró la garganta ligeramente para indicar un cambio de tema. He decidido que lo primero que debemos hacer es encontrar un atuendo más apropiado para esta época. Llamas demasiado la atención con esas prendas, aunque estoy segura de que son muy adecuadas y normales para tu tiempo. Si me permites que Jingo te tome las medidas, enviaré una lechuza a Twilfit and Tattings. Sí, por supuesto, lamento mucho esta molestia. Si pudiera llevar un registro de los gastos, se los devolveré lo antes posible. Tonterías. Por favor, no vuelva a mencionarlo. Tengo asuntos que me mantendrán fuera de casa unos días. Por favor, permanezca dentro de la propiedad. Aquí no se le molestará. Él colocó su varita sobre la mesa, y ella la tomó con un suspiro de alivio. Debía creerle. Úsalo solo en caso de emergencia. El ministerio tiene ciertas medidas para detectar a los usuarios de magia no registrados. Necesitarás uno nuevo. Tragó saliva, asimiló la pérdida y se refugió en la gratitud. Profesor, está siendo usted muy amable. Gracias. Mi querida hija, yo misma te envié aquí. Es lo mínimo que puedo hacer. A pesar de que el panorama parecía desolador, y a pesar de que ella conocía sus defectos, había una certeza en tener a Dumbledore de su lado que le daba confianza a Hermione. Pasando al futuro, continuó, al futuro más inmediato, debería decir. No intentaré averiguar cuál será mi propio futuro, ni el del mundo mágico, es demasiado peligroso para ambos. Movió los dedos hacia la tetera y ésta comenzó a servir otra taza. Y aún así, debemos abordar tu situación. Tengo una propuesta para ti. Te ofrezco la oportunidad de aprender directamente de mí, de aprender magia que jamás he compartido con nadie. Tengo motivos suficientes para creer que eres digno receptor de este conocimiento, y ni siquiera yo puedo vivir para siempre. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y el profesor se sorprendió riendo por segunda vez en 2 días, pues ella aparentemente había perdido la capacidad de hablar. La chica Hermione balbuceó un agradecimiento y algunas garantías de que intentaría ser digna de su confianza. Fue la primera muestra real de emoción que expresó, y él se preguntó cuán terribles serían los tiempos venideros para que una chica de su edad se volviera tan seria y serena. Y durante un desayuno que duró más de 40 minutos, sus pensamientos no se dirigieron ni una sola vez al hombre al que una vez amó. Colocar la documentación falsa de su nacimiento en el ministerio resultó sorprendentemente fácil, o al menos, lo fue para alguien con su destreza mágica y su actual estatus de celebridad. Alves se sorprendió al descubrir que, en realidad, disfrutaba de la aventura ilícita. Recurrió a un viejo amigo para conseguir la documentación correcta. Luego, con un poco de astucia y un solo confundus, logró convencer al maestro del sello de nacimiento, que, después de todo, tenía 210 años y era casi ciego, de que estaba sellando un nuevo nacimiento y,
con un hechizo, lo trasladó al año correcto al momento de su registro. Hecho esto, nació Hermione Dearborn, el 19 de septiembre de 1925, hija de Sir Dick Dearborn y Callie Lowell. Dumbledore se apareció en un remoto castillo de Gales, tal como había acordado con su viejo amigo, y regresó a casa en carruaje, acompañado por el padre adoptivo de la niña. Sir Dick Dearborn era un mago sumamente inteligente que había sido un precoz alumno de segundo año cuando Dumbledore era prefecto jefe. Había optado por no seguir ninguna de las brillantes carreras que podría haber elegido. En cambio, a los 40 años, regresó de años de viajes y exploraciones y se recluyó con todas las maravillas que había traído consigo para dedicar su vida a la alquimia. Albus era uno de un pequeño círculo de brujas y magos con los que Sir Dick había mantenido un contacto irregular a lo largo de los años y parecía extremadamente entusiasmado con lo que él llamaba su nuevo proyecto. En su juventud no había sido un hombre precisamente apuesto, pero poseía un encanto irresistible que no necesitaba de una belleza clásica para conquistar a las mujeres. Ahora, a punto de cumplir 60 años, lucía una figura distinguida, aunque excéntrica. Su cabello, salvaje y brillante, seguía siendo castaño oscuro, y su rostro, más vivaz de lo que cabría esperar de alguien que, en esencia, era un ermitaño. Mi querida, Sir Dick llenó el vagón con su voz atronadora mientras volaban sobre el canal de Bristol. Confieso que estoy lleno de ilusión por conocer a mi nueva hija. Siempre quise tener una, ¿sabes? Pero como pasa el tiempo y me encuentro cerca de los 60 sin descendencia, cuando mi hermano menor ya se ha casado y ha visto crecer a su primogénita. Es curioso cómo se dan las cosas. Aún así, si esta chica me gusta lo suficiente, estoy seguro de que seré muy bueno con ella. Me encantan los misterios. Tengo pensado llevarla de vuelta a Gales hasta que llegue el momento de Hogwarts. Lo único que me molesta de todo esto es esa chica, tu prima, la que dices que es la madre de la niña, ¿cómo se llamaba? Ah, ya sé, Callie, esa misma. Bueno, era una mocosa aburrida, bastante guapa, supongo, pero no estoy seguro de que me la hubiera llevado a la cama. No se supone que deba casarme con ella, ¿verdad? Preguntó esto último con una divertida consternación. No, una noche es todo lo que necesitas confesar. Mi prima, a quien, lo admito, apenas conocía, murió hace 15 años. Se casó con un Muggle y murió en el parto, algo que, me temo, mi tía consideró totalmente merecido. Hermione tendría 5 años. Así que te dieron una hija de cuya existencia no sabías nada, y luego la criaste y educaste tú mismo en Gales. Como ya te he asegurado, te gustará Hermione, que es guapa e inteligente, y sospecho que bastante encantadora cuando quiere. No se la habría confiado a cualquiera, Sir Dick, por muy viejo que fuera mi amigo. Hizo una pausa y luego añadió con picardía, aunque tiene tu pelo, probablemente engañaría a cualquiera menos a tu abuela. Por mi vida, de verdad, el pelo lo delata, solía decir mi madre, no es que ella lo supiera, siendo pelirroja, pero bueno, vaya, Albus, eres un viejo astuto, sin duda, sacándome de mi castillo después de tantos años. No me he dado cuenta de cómo ha pasado el tiempo, pero creo que han pasado 6 años desde que llegué tan lejos de Gales. Vaya, cómo pasa el tiempo. Guapa, ¿dices? Pues no querría una niña fea en mi casa, así que me alegro. Una hija, qué casualidad, cómo resultan las cosas. Sir Dick compensó el tiempo que pasó solo conversando durante el viaje de Gales a Devon, una conversación que solo logró gracias a su contagioso y bullicioso encanto y a su aguda inteligencia. La conversación abarcó desde chismes triviales sobre antiguos compañeros de escuela hasta complejas teorías alquímicas antes de que los caballos alados aterrizaran en el césped frente a la casa de Dumbledore. La casa, construida con piedra gris suave y de excelente factura, contaba con grandes ventanales. Estaba rodeada de amplios jardines, con un pequeño huerto amurallado donde se cultivaban verduras, hierbas y plantas, además de invernaderos para ingredientes de pociones. Hermione estaba en la biblioteca cuando llegaron. Tenía ventanales franceses que daban al jardín más grande de la parte trasera de la casa y elegantes estanterías blancas talladas que se extendían desde el suelo hasta el techo en 2 de sus lados. El cuarto lado estaba ocupado principalmente por una gran chimenea. Delante de ella había sillones de cuero con orejeras que se ajustaban a la posición perfecta para que quien se sentara en ellos pudiera leer. Incluso desde ese punto, no se percató de que el carruaje había aterrizado hasta que una carcajada estruendosa la sacó de su lectura. Hermione se puso de pie, casi enganchando su zapato en el dobladillo de la túnica azul pálido que había llegado el día anterior. La primera vez que se los puso y se miró al espejo,
Vio a alguien que apenas reconocía, un recordatorio de que todo era diferente, de que estaba a 55 años de donde debería estar, de que interpretaría un papel durante semanas, años, incluso el resto de su vida. Un papel que aún desconocía, pero que implicaba terciopelo azul celeste y aprender de uno de los magos más brillantes que el mundo jamás había visto. Hermione, la saludó Dumbledore cuando salió por las ventanas francesas. Puedo presentarte a Sir Dick Dearborn, un viejo amigo mío, y ahora tu padre. Por Merlín, tienes razón, vieja. Podría ser una Dearborn. Mira ese pelo. Bueno, hija, esto es un placer inesperado. Siempre quise tener una hija, no un hijo, más difícil de criar, siempre un reto, pero una niña buena e inteligente, y aquí estás, casi en edad de ser útil. No es que Albus me deje llevarte de vuelta a Gales, pero nunca se sabe. Quizás decidas unirte a mí en mi ermita. Hermione jamás habría creído que aquel hombre enérgico y extrañamente encantador fuera realmente un ermitaño si no hubiera leído sobre él mientras investigaba a Nicolas Flamel. Tuvo que morderse la lengua para no exclamar que era el mismísimo Sir Dick Dearborn, un padre. Dios mío, bueno, no me lo esperaba, no lo creía. ¿Está segura? Debe parecer muy extraño, y un riesgo si alguien se enterara, dijo, dejando la frase inconclusa. Bueno, no nos entretengamos aquí, interrumpió Dumbledore. Jingo, querida, ¿cómo estás? El elfo apareció de repente. Jingo se encuentra muy bien, le da las gracias al maestro Albus y ha hecho que la niña duerma y coma, ya que es tan olvidadiza como usted. ¿Les gustaría al maestro y a los invitados tomar el té en la terraza? Jingo lo ha preparado allí, pues hace un día soleado precioso. Hermione se sorprendió al ver a la elfa doméstica dirigir a su ama con gentileza, pero con firmeza, tal como lo había hecho con Hermione en los últimos días. Sin duda, era diferente de Winky Creature y su afecto servil, pero quizás Dobby lo habría hecho, aunque no debía pensar en esas cosas. Debía concentrarse en el presente. ¡Qué excelente idea! Gracias, Jingo. Jingo, si alguna vez te cansas de Albus, sería un gran placer ofrecerte un lugar conmigo en Gales, ofreció Sir Dick con galantería. Jingo jamás abandonaría al señor Dumbledore, ni aunque le diera su ropa. Jingo ha cuidado del señor Albus desde que nació y cuidará de sus hijos cuando por fin elija a una buena bruja, pero no hay prisa, maestro, Jingo aún es joven. Bueno, Sir Dick, ahí lo tienes. Muy divertida por la conversación, Hermione siguió a los dos hombres por la casa hasta la terraza del lado sur. Profesor, ¿de verdad irrumpió en el ministerio y falsificó mis registros? Odio preguntar, pero estaba bastante preocupado y es un riesgo enorme. Habría quedado muy raro y, según la ley 36C del Estatuto sobre Nacimientos, la falsificación del registro mágico y el nacimiento de un niño conlleva una pena mínima de 9 años en Azkaban. Por supuesto que no me colé, simplemente pedí un favor y me escabullí un poco. La verdad es que fue bastante divertido. Y allí, por primera vez desde 1945, estaba ese familiar brillo azul. Hermione sonrió y se preguntó si alguno de los magos le creería si les contara que se había colado en el ministerio 2 veces, en Gringotts y en Hogwarts. Probablemente no. Todavía le costaba creer que lo hubieran conseguido. Los recuerdos la abrumaron, nublándole la mente, pero los apartó, archivándolos de nuevo en su mente ordenada y organizada. ¿Cómo sabías esa ley, niño? Un verano, por simple curiosidad, investigué las leyes del mundo mágico. Fue muy interesante, están sorprendentemente desactualizadas y son prejuiciosas en algunos aspectos, y hay algunas particularmente absurdas. ¿Sabías que los aspirantes a un puesto en el ministerio son considerados por orden de parentesco, y que si tienes parentesco con alguien que ya ocupó el cargo, se te considera primero, en orden genético más cercano según las subcláusulas de las leyes 1536 y 1007? Es un nepotismo y una intolerancia descarados. Es prácticamente feudal. Hermione se quedó un poco desconcertada cuando los dos hombres cruzaron miradas y comenzaron a reír. Lectura ligera, se rió Sir Dick. ¿Eres un activista de corazón, Hermione?, preguntó, visiblemente divertido. Veo que tienes una memoria prodigiosa. Bueno, eso es muy útil, sin duda. Esto es genial. Yo ni siquiera sé qué día de la semana es y aún así tengo el récord de olvidarme de ir a clase en Hogwarts. Ella seguía sin entender que le resultaba tan gracioso, pero al fin y al cabo era un hombre muy excéntrico. Quizás simplemente tenía un sentido del humor peculiar. Me pregunto cómo percibirán tu presencia nuestros mejores alumnos el próximo año. Serás una competencia interesante para uno o dos de ellos, sobre todo, me atrevo a decir, comentó Albus, con apenas rastro de humor en su voz.
Durante el próximo año, no lo entiendo, profesor. No podía ir a la escuela con Tom Riddle, no podía, lo mataría. La tentación sería demasiado grande. Me acompañarás a Hogwarts, Hermione. Te incorporarás al 7º curso para presentarte a los Stasis. Necesitas credenciales, y me temo que no son tan fáciles de falsificar como tu nacimiento. Griselda Marchbanks nunca olvida a un alumno, sobre todo a uno tan listo como tú. No, debes presentarte a los exámenes, por si acaso. No puedo ir a Hogwarts, profesor. Lo siento mucho, encontraré mi propio camino, pero no puedo ir allí. Me temo que sí, Hermione. Siempre lo has hecho, ¿sabes? Sus ojos azules se encontraron con los de ella y ella frunció el ceño, como siempre. ¿Cómo podía saberlo? ¿Qué dices, Albus? ¿Siempre lo has hecho? No tiene sentido, viejo amigo. Sir Dick, no te mentiría, viejo amigo, así que dejaré la pregunta sin respuesta y podrás sacar tus propias conclusiones. Baste decir que Hermione irá a Hogwarts y punto. Las palabras de Dumbledore denotaban una certeza absoluta, una firmeza inquebrantable, y Hermione guardó silencio mientras sopesaba las implicaciones. Sería igual a Tom Riddle, el hombre que algún día intentaría matarla repetidamente a ella y a todos sus seres queridos. Un hombre que representaba todo lo que ella odiaba. Ella creía que podía con todo lo que el pasado le deparara, pero de repente dudó de sí misma. Si algo podía quebrarla, sería estar cerca de él. Pero, por otro lado, no se imaginaba que tendría que interactuar con él más de lo que lo había hecho con Malfoy, y a diferencia de ese cretino, presumiblemente Riddle tendría que mantener la farsa que Harry le había descrito. Brillante pero pobre, un estudiante ejemplar y además muy amable. Lo mejor de la casa Slytherin. Aquella noche lloró y deseó poder contarle todo a Dumbledore, pero no pudo, y Hermione sintió el dolor del conocimiento como una carga mucho mayor que una fuente de fortaleza.